Hola mis amigos de Canal Ingelanza. Hoy desarrollaremos una instalación eléctrica para el enclavamiento de un contactor, pero vamos a utilizar luces pilotos. Esto es una solicitud de nuestro amigo Ángel Gallegos. Gracias Ángel por estar pendiente de los videos y por compartirlos. Vamos a necesitar para nuestro circuito de fuerza un magnetotérmico de 3 polos, un contactor trifásico. Desarrollaremos primero la instalación del circuito de fuerza. Primero extendamos las líneas de alimentación principales, las 3 líneas de alimentación con su respectivo neutro. Segundo, extendamos las líneas hasta la entrada del magnetotérmico y luego hasta la entrada del contactor. Desarrollemos entonces esas extensiones de línea. Ya cuando tengamos esto, vamos entonces, extendamos las líneas de salida del contactor. Todo contactor tiene incorporado una bobina que es a la que se le aplica la tensión para que el contactor entre en funcionamiento. Entonces la bobina es donde se le aplica la tensión para que el contactor cierre sus contactos y pueda trabajar la carga. Entonces tenemos que las terminales de la bobina son las terminales identificadas como A1 y A2. En estas terminales es donde se le aplica la tensión. Existen varios niveles de tensión que se le pueden aplicar a la bobina. Existen bobinas de corriente directa y bobinas de corriente alterna. Existen entonces, los fabricantes desarrollan ese tipo de bobinas con voltajes de corriente directa y con voltaje de corriente alterna, por lo que debemos de estar seguros qué tipo de bobina es la que tiene nuestro contactor. También tienen varios niveles, hay de 12 voltios de corriente directa, de 24, también hay de corriente alterna 120, 240, 440, existen varios niveles, pero lo importante es que debemos de saber qué tipo de bobina es la que tiene nuestro contactor para poder así aplicarle el voltaje a la bobina para que el contactor funcione. También los contactores tienen 2 contactos auxiliares que se utilizan para el circuito de control. Uno es normalmente abierto con terminales 13-14 y otro contactor auxiliar normalmente cerrado con terminales 23-24. Entonces vamos al circuito de control ahora. Ya hicimos el circuito de fuerza. Necesitaremos un magnetotérmico de 2 polos, un pulsador start-stop normalmente abierto, un pulsador de stop normalmente cerrado. Vamos a necesitar las líneas o las luces piloto. Vamos a utilizar una luz piloto para cuando el contactor esté funcionando y también una luz piloto para cuando el contactor esté en reposo. Vamos entonces a nuestro circuito de control. Extendamos las líneas a la entrada del magnetotérmico. Desde la línea de fase de salida del magnetotérmico, extendamos la línea hasta el pulsador Start, el pulsador normalmente abierto, y de la salida del pulsador hasta la terminal A1 de la bobina del contactor. Después de que hemos desarrollado esa instalación, entonces extendamos desde el neutro del magnetotérmico, extendamos la línea hasta la terminal A2 de la bobina. Cuando ya tenemos, entonces estamos alimentando ya la bobina con voltaje para que el contactor funcione. Instalaremos una luz piloto que nos indique cuando el contactor esté funcionando. Entonces vamos aquí a instalar la luz piloto para que nos indique cuando el contactor esté funcionando. Vamos, entonces ya tenemos esta instalación primaria, le vamos a llamar primaria porque vamos a hacer arreglos a esta instalación. Si accionamos el pulsador Start, podemos observar que la bobina
recibe la tensión y el contactor entra en funcionamiento. Pero esto solo mientras mantengamos presionado el pulsador. Si dejamos de presionar el pulsador, la bobina ya no recibe la tensión y el contactor deja de funcionar. Entonces, este es el funcionamiento. Solamente el contactor entra en funcionamiento cuando se mantiene presionado el pulsador Start. Hagámoslo de nuevo, presionémoslo y tengámoslo presionado, mantengámoslo presionado. Está funcionando el contacto, pero si dejamos de presionarlo, ahí nomás se abre el contactor. Entonces, ¿cómo enclavamos el contactor? Esta es la pregunta. ¿Cómo enclavamos el contactor? O sea, ¿cómo hacemos que se mantenga trabajando el contactor? Entonces, vamos a modificar nuestro circuito. Utilizaremos los contactos auxiliares, que dijimos que esos son los utilizados para el control también. Los contactos auxiliares que tiene el mismo contactor. Entonces, y los vamos a cablear así. De la línea, ya modificando nuestro circuito, de la línea de fase que entra al pulsador, extendamos la línea hasta la terminal 13 del contactor auxiliar, del contacto auxiliar. Después de la terminal 14, que es la salida de ese contacto auxiliar, es la salida porque dijimos terminales 13, 14. Entonces, de la salida de la terminal 14, extendamos la línea hasta la terminal A1. Ahora ya con esta variación a nuestro circuito, accionemos ahora el pulsador Start. Y observemos que la bobina mantiene la tensión, a pesar de que ya no se está presionando el pulsador. El contactor se ha quedado funcionando. Lo observamos. Está funcionando. No estamos presionando ya el botón Start y el contactor se ha mantenido. Está funcionando. A esto se le llama el enclavamiento. Lo enclavamos utilizando el contacto auxiliar, que era un contacto auxiliar normalmente abierto. Cuando se le aplica tensión a la bobina, se cierra automáticamente y esto provoca el enclavamiento del contactor. Ahora ya sabemos cómo se hace el enclavamiento. ¿Cómo hacemos entonces que el contactor entre en reposo? Ahora queremos que el contactor entre en reposo. Modifiquemos ahora otra vez nuestro circuito. Instalaremos un pulsador stop antes del paralelo. Instalemos ese pulsador stop, que es el que va a detener el funcionamiento del contactor. Pongámoslo antes del paralelo. Si accionamos este pulsador de stop, le quitamos la tensión a la bobina, por lo que el contactor entrará en reposo o dejará de funcionar. Entonces, por eso se le llama stop, porque es el que detiene el funcionamiento del contactor. Para todo funcionamiento, toda la carga que tenga aplicada a este contactor no seguirá funcionando porque hemos presionado el botón stop. Entonces, este es el funcionamiento, el circuito de control. Utilizamos el contactor auxiliar. Entonces podemos también nosotros instalar otra luz piloto que nos indique que el contactor está en reposo. Entonces hagamos esta instalación según el pedido que nos hizo nuestro amigo Ángel Gallego. Entonces, con esto llegamos al final de este video, agradeciendo a todos los amigos que los comparten y que nos solicitan nuevos videos. También agradecemos a Luis Ricardo Núñez, que nos ha solicitado más videos de instalaciones eléctricas. A todos los amigos, no tengo sus nombres hoy, pero estamos agradecidos que los compartan, que estén pendientes de cada video que subamos. Por hoy, muchas gracias y hasta luego.